Mi suegra es mi verdadera familia. Y tú, desaparece de mi vida, ya dejé aquella casa. Y tomé una decisión que los pondría de rodillas en solo 7 días. Un simple acto mío tras esa desaparición reveló secretos que ellos jamás imaginaron que yo conocía. ¿Qué hizo que mi hijo y mi nuera tan arrogantes entraran en pánico buscándome por todas partes? Quédese conmigo y escuche mi historia. Hoy es el 7º cumpleaños de mi nieto Mateo. Hace más de 3 meses que no veo al niño, a pesar de que la distancia entre Madrid y Sevilla se cubre en solo 5 horas de coche. Cada vez que intentaba bajar a visitarlos, mi nuera Elena tenía una excusa elegante: el niño con exámenes, estaban de vacaciones, o la casa en obras. Lo entendía. La gente mayor debe ser discreta y no interferir en la vida de sus hijos. Pero un cumpleaños era una excepción. Mi viejo Peugeot 206 se detuvo frente a la casa adosada de color blanco en el barrio de Triana. Esta era la casa por la que vacié mis ahorros hace 7 años, justo cuando nació Mateo, para que tuvieran un lugar donde echar raíces. Apagué el motor y salí. Por costumbre de tantos años me agaché bajo la maceta del olivo ornamental junto al portón para buscar la llave de repuesto. Mis dedos tocaron el frío cemento, vacío. Me quedé petrificada. Durante 7 años, la llave siempre estuvo allí para que pudiera entrar a regar las plantas. Este pequeño cambio me hizo dar un brinco en el corazón. Tuve que tocar el timbre. La puerta de madera de roble se abrió. Elena apareció con un vestido de seda caro, sosteniendo una copa de vino blanco. «¡Oh, madre!», exclamó Elena con un tono agudo de sorpresa. «Pensé que venía en tren. Álvaro me dijo que conduce usted misma. ¡Qué peligro!». «Estoy bien, gracias», sonreí tratando de ocultar mi decepción. «Feliz cumpleaños a Mateo». «¿Dónde está el niño? ¿Está jugando arriba?», dijo Elena haciéndome pasar mientras sus ojos se posaban rápidamente en mis viejas zapatillas deportivas. Pasé la casa, está un poco desordenada por los preparativos de la fiesta. Dejé la caja del pastel sobre la encimera de mármol de la cocina. «He hecho el flan de caramelo que más le gusta a Mateo», dije con entusiasmo. «Con huevos de corral frescos». Elena dejó la copa de vino cruzando los brazos sobre el pecho, su gesto defensivo habitual. «Madre, creía que Álvaro se lo había dicho. Mateo sigue una dieta orgánica ahora y no come azúcar. Su flan tiene demasiado colesterol. Además, por favor, no lo deje aquí. Los invitados podrían pensar que son sobras». Guardé silencio apartando la caja. Saqué mi segundo regalo, una trenca de lana azul marino que tejí durante 3 meses de invierno. «Y esto es un jersey que tejí». Elena lo tomó con 2 dedos arrugando la nariz. «Lana madre. Se ha molestado mucho. Pero Mateo ahora usa solo ropa de marca con sus amigos del colegio internacional. Estas cosas son muy cursis, le picarán y no se lo pondrá». Cursi. Me quedé clavada en el sitio. El jersey estaba hecho con la mejor lana merino, costando el doble del vestido que ella llevaba. Pero no di explicaciones. Álvaro bajó las escaleras, me vio y solo me dirigió una sonrisa forzada antes de evitar mi mirada, fingiendo estar ocupado con la vinoteca. La fiesta de la noche comenzó. El jardín brillaba con luces y velas. Yo me quedé en el borde de la celebración, perdida entre los invitados elegantes. «Ven aquí con la abuela Consuelo». La voz de doña Consuelo. La madre de Elena resonó. Le regaló a Mateo el último modelo de iPad. El niño gritó de alegría y abrazó a su abuela materna. Elena estaba a su lado, abrazada a su madre con orgullo, sonriendo radiante ante la cámara. Nadie recordó a la otra abuela que se encontraba junto al macizo de flores, acariciando el sobre con 50 euros, una pequeña parte de mi modesta pensión, que ahora se sentía superfluo y patéticamente anticuado. Al terminar la fiesta me puse a recoger en la cocina. Al pasar por el pasillo escuché la voz de Elena hablando con su madre en el salón. «Trae solo basura», refunfuñó Elena. «Me da miedo que se quede a vivir aquí.
La casa es pequeña y verla andar por ahí me molesta muchísimo. ¿Ya están los papeles de la casa a vuestro nombre?, preguntó su madre. Contuve la respiración escondida tras la puerta. Con la costumbre de una anciana que duerme poco, me levanté temprano, doblé la ropa de cama cuidadosamente y salí al salón. La escena de la noche anterior seguía intacta: copas de vino a medio terminar, platos de sobras secas, cáscaras de gambas y servilletas esparcidas por el suelo. El olor a vino viejo mezclado con la cera de las velas creaba una atmósfera sofocante. Me remangué y comencé a limpiar. No lo hacía para ganar puntos, lo hacía por instinto. Esta casa, mi propiedad, no merecía ser abandonada a tal desorden. Mientras limpiaba cuidadosamente una mancha de vino tinto de la encimera de mármol, escuché pasos en la escalera. Era Elena. Mi nuera bajó con su pijama de seda, sosteniendo un teléfono con una expresión somnolienta que se endureció al verme. ¿Qué hace, madre? Su voz no era una pregunta, sino una acusación. Estoy limpiando un poco, respondí sin dejar de fregar. Estaban cansados anoche. Si lo dejamos así, vendrán las hormigas. Elena resopló, pasó a mi lado para abrir el frigorífico y tomar su agua detox. Madre, ya se lo dije. Los lunes por la mañana viene un servicio de limpieza. ¿Por qué se molesta? Si rompe un vaso de cristal será un problema. Álvaro lo trajo de Italia. Me detuve mirando el trapo viejo en mi mano. Mi diligencia a los ojos de mi nuera era solo una interferencia torpe y potencialmente peligrosa. Tengo cuidado, dije en voz baja. Déjelo, Elena. Agitó la mano y luego miró el calendario de la pared. Ah, hoy Mateo tiene cita para la vacuna de la gripe. Otros años usted lo llevaba, pero este año no. Levanté la cabeza, una pequeña esperanza encendida. Era una pequeña tradición entre abuela y nieto. En años anteriores, cuando la pareja estaba ocupada con su carrera, yo misma llevaba a Mateo a cada vacuna, consolándolo con piruletas sin azúcar. «Puedo llevarlo», dije apresuradamente con un poco más de entusiasmo. La clínica está justo en la esquina de Triana. Todavía recuerdo al doctor García, es muy bueno. Elena dejó la botella de agua sobre la mesa con un golpe seco. Se giró para mirarme con una mirada que denotaba cansancio mezclado con desprecio. Madre, el doctor García se jubiló hace 2 años. Ahora es una clínica internacional. Hay que pedir cita por app y hacer check-in con un código QR. Usted no sabe usar esas cosas. ¿Cómo va a llevarlo? La gente se reirá. Puedo aprender, no hace falta. Elena me cortó su voz gélida. Detuvo mis palabras en la garganta. Mi madre, la abuela de Mateo, vendrá a llevarlo. Ella es moderna, conoce al director de la clínica. Lo hará todo más rápido que usted. Me quedé paralizada junto al fregadero. Mi madre lo hace mejor. Esa frase fue como una bofetada indirecta. Resulta que mi presencia no solo era superflua, sino también considerada obsoleta e inferior a mi consuegra. Esa tarde doña Consuelo llegó en su coche de lujo a recoger a Mateo. El niño se subió alegremente, me saludó por compromiso con la mano y se pegó al iPad que le habían regalado el día anterior. Me quedé mirando hasta que el coche desapareció tras la esquina. Todo el día fui una sombra en la casa. Cociné la cena, un potaje de garbanzos con chorizo tradicional, pero con menos sal para complacerlos. Cuando Álvaro volvió del trabajo, el ambiente en la casa se hizo tenso. Besó a su esposa, acarició la cabeza de su hijo y se desplomó en el sofá pegado al televisor para ver las noticias económicas. No me preguntó cómo estaba. La cena transcurrió con el cliquetear de los cubiertos. Elena comía mientras miraba su teléfono. De repente, puso una videollamada con una amiga en altavoz a propósito, con el volumen al máximo. «Sí, estoy harta», dijo Elena en voz alta mirando de reojo hacia mí que estaba sentada enfrente. «La economía está mal y en casa tenemos que mantener una boca más». La persona al otro lado preguntó algo inaudible. Elena se rió con sorna y continuó. «Ay, mi suegra. Es muy pobre, vivió sola
toda la vida. Sus pocos ahorros de pensión no dan para nada. No tiene nada, ni casa ni tierras. Ahora que es mayor, seguro que quiere depender de mi marido y de mí. Llevaba la cuchara de sopa a la boca y me detuve. Mi mano temblaba incontrolablemente. Pobre, no tengo nada. Miré a Álvaro. Mi hijo estaba sentado allí, a menos de 1 metro de su esposa. Lo escuchó todo. Él sabía perfectamente quién pagó la casa, quién le dio el capital para abrir su empresa y quién era la dueña de las propiedades en Madrid y Ávila. Pero Álvaro no levantó la cabeza. La mantuvo hundida en su plato de sopa, sorbiendo ruidosamente en medio del silencio sepulcral. Eligió hacerse el sordo para no tener que defender a su madre. Temía más disgustar a su esposa que herir mis sentimientos. Mi corazón se sintió como si alguien lo estuviera lijando, ardía. Dejé suavemente la cuchara en el plato. El leve clic sonó para mí como un trueno. La sopa está un poco salada hoy, dijo Álvaro de repente, pero solo para quejarse de la comida, eludiendo el problema. Elena apagó el teléfono, se giró hacia su marido con voz agresiva. Si está salada, hazla tú. Ya es suerte que alguien te cocine, y el dinero de la compra lo pongo yo. Ella mentía. Yo le había metido a escondidas 500 euros en la cartera a Álvaro este mes para la compra, porque se había quejado de que su empresa pagaba tarde. Me levanté. Tenía un nudo en la garganta que me impedía tragar nada más. Estoy llena, dije en voz baja. Coman tranquilos. Me dirigí a la habitación con la espalda recta, pero el alma hecha pedazos. Al pasar por el salón, vi a Álvaro levantar la vista y mirarme. En ese breve instante, en los ojos de mi hijo, no había remordimiento sino evasión. Esa mirada lo decía todo, me veía como una molestia, una carga que tenía que soportar por moral, no por amor. Cerré la puerta de la habitación. Mi segunda noche en Sevilla transcurrió en humillación. Miré la maleta en la esquina preguntándome por qué no me había ido todavía. Tal vez porque aún esperaba la gota que colmara el vaso. Necesitaba una razón absolutamente justificada para cortar este lazo sin arrepentimientos. Y sabía que mañana esa gota caería. Tras una noche mirando el techo, encontré mi respuesta. No necesitaba esperar a que me dijeran abiertamente que me fuera. La mirada evasiva de Álvaro, el desdén de Elena y la indiferencia de mi propio nieto. Todo era más que suficiente. Me di cuenta de que ya no formaba parte de este hogar. Yo era un estorbo, un objeto viejo y mal colocado en esta casa resplandeciente. Decidí volver a Madrid esta misma mañana. Pero antes de irme quería hacer una última cosa. Un pequeño gesto de afecto como una despedida decente de una madre. El reloj marcó las 7 de la mañana. Me levanté sigilosamente, cogí mi cesta y caminé hasta el mercado de Triana. El mercado matutino era ruidoso y lleno de vida, en marcado contraste con la frialdad de mi corazón. Me detuve en el puesto de frutas que conocía, eligiendo 2 kilos de naranjas de Valencia, las más brillantes y jugosas, las que tanto le gustaban a Mateo para beber. Pensé, voy a exprimir un termo de zumo y dejarlo en la nevera para cuando el niño vuelva del colegio. Será mi regalo de despedida. A las 8 de la mañana regresé con la pesada bolsa de naranjas. Ya tenía un plan. Después de exprimir las naranjas, recogería mis cosas, dejaría una nota breve y me iría antes de que se despertaran por completo. Así sería menos incómodo para todos. Pero no esperaba que el guión de despedida tranquila que había imaginado nunca tendría la oportunidad de realizarse. Al entrar en la cocina encontré a Elena allí, sosteniendo una taza de café, con el rostro fruncido por la falta de sueño. Al verme entrar cargada con la bolsa de naranjas, no solo no me ayudó, sino que arrugó la nariz y se tapó. ¿Qué trae ahora, madre?, preguntó Elena con brusquedad. He comprado algunas naranjas, respondí intentando mantener la calma. Voy a hacer zumo para Mateo, y luego me iré a Madrid esta mañana. ¿Volver a Madrid?
Elena se rió con sorna, con un tono lleno de burla. Pensé que se quedaría aquí. Y mire, acabo de limpiar la cocina y usted trae esas naranjas del mercado. La nevera está llena de productos orgánicos. ¿Dónde voy a guardar estas frutas baratas? Es una molestia de verdad. Las dos palabras molestia de verdad cayeron justo cuando intentaba ser más amable. Un nudo amargo se me formó en la garganta. Había aceptado retirarme. ¿Por qué todavía querían darme una patada final? Dejé la bolsa de naranjas sobre la mesa. Las naranjas de color dorado rodaron. Elena, dije mi voz, temblando por la contención. Ya me iba. No necesitas ser tan dura con alguien que está a punto de dejar tu casa. Pues váyase ya sin más numeritos, gritó Elena, su voz resonando por toda la planta baja. Álvaro, baja a ver a tu madre, montando un escándalo en la cocina nada más empezar la mañana. Álvaro bajó corriendo las escaleras, todavía atándose la corbata, con el rostro sobresaltado. Miró a su esposa, que estaba con los brazos en jarras, y luego a mí, de pie sola junto a la bolsa de naranjas. ¿Qué pasa?, preguntó Álvaro, pero sus ojos solo miraban a su esposa. Tu madre. Le dije que en esta casa no comemos comida de la calle, y sigue trayendo. Estoy harta. O ella se va ahora mismo o yo me llevo al niño a casa de mi madre. Álvaro se giró hacia mí. En lugar de preguntar, sus ojos se llenaron de irritación. Llegaba tarde al trabajo y no quería enfrentarse a la rabieta de su esposa. Miré a mi hijo, el dolor me desgarró. Álvaro, ¿de verdad crees que soy una molestia? Solo quería hacer un vaso de zumo para ti y tu hijo. Ya está bien, madre, no diga más, gritó Álvaro, interrumpiéndome. Su rostro enrojeció. La debilidad que había reprimido durante tanto tiempo se transformó de repente en crueldad. Temía perder a su esposa. Temía que su vida de falsa tranquilidad se rompiera. Y entonces, en su frenesí por proteger su hogar, soltó la frase que me destrozó el alma. Señaló la puerta gritando en medio del salón: mi suegra es mi verdadera familia y tú, lo mejor es que desaparezcas. Me quedé helada. La bolsa de naranjas sobre la mesa pareció desdibujarse ante mis ojos. El espacio a mi alrededor quedó en silencio, solo el tump-tump de mi corazón, latiendo dolorosamente como si quisiera estallar. Miré al hijo que parí con tanto esfuerzo, el hijo al que iba a dejar en silencio para que fuera feliz. El hijo que estaba allí jadeando, mirándome como a un enemigo. Mi suegra es mi verdadera familia. Elena estaba a su lado con los brazos cruzados, con una media sonrisa de triunfo. No lloré. El dolor era demasiado grande para las lágrimas. Se transformó en un entumecimiento que recorrió mi columna vertebral. Me enderecé respirando profundamente el aire gélido de la traición. Miré fijamente a los ojos de Álvaro. Se sobresaltó evitando mi mirada. De acuerdo, dije. Mi voz era tan tranquila que incluso yo me sorprendí. Lo he entendido. No di explicaciones. No dije que la casa era mía. No dije que ya tenía planeado irme. Me pides que desaparezca. Muy bien. Desapareceré de vuestras vidas. Tomé mi bolso, de mano me di la vuelta y salí directamente por la puerta, dejando la bolsa de naranjas sobre la mesa. Las naranjas doradas, mi último gesto de amor, quedaron allí abandonadas, superfluas y patéticas, al igual que su dueña. Al llegar a mi coche, miré por última vez la Casa Blanca. El portón de hierro se cerró detrás de mí como un punto final. Llevé mi mano al bolsillo izquierdo del pecho, donde estaba la llave de mi caja fuerte del banco. Mis hijos quieren que desaparezca. De acuerdo, desapareceré, pero me llevaré conmigo todo lo que me pertenece. Encendí el motor. El coche se alejó, dejando atrás Sevilla y las sonrisas falsas. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener el volante. Solo pude conducir el Peugeot 3 manzanas antes de tener que orillarme. Una opresión en el pecho me dificultaba la respiración. Los gritos de Álvaro, la media sonrisa de Elena
y la imagen de las naranjas rodando por el suelo se repetían en mi cabeza como una película estropeada. Necesitaba un poco de cafeína para espabilarme antes de comenzar el largo viaje de 500 kilómetros de vuelta a Madrid. Estacioné el coche en el aparcamiento del Café de la Prensa, una cafetería antigua en el cruce concurrido del barrio de Triana, donde solía pasar a menudo cuando venía a visitar a mi nieto en años anteriores. Elegí una mesa apartada en un rincón y pedí un café solo sin azúcar. Me senté allí, mirando a la gente pasar por el cristal, tratando de recomponer los pedazos de mi corazón. «Isabel, ¿es usted Isabel Morales?» Una voz familiar me sobresaltó. Levanté la mirada. Frente a mí estaba doña Mercedes, la antigua vecina que vivía 2 casas más allá de la de mi hijo. Mercedes era una buena mujer, pero conocida por ser la emisora de radio de todo el barrio. Me apresuré a secarme la esquina de los ojos, ajustando mi postura. «Hola, Mercedes». Cuánto tiempo sin verla, sonreí por compromiso. Mercedes acercó una silla y se sentó frente a mí. Su mirada era inquisitiva mezclada con una extraña compasión. Dejó su cesta de la compra sobre la mesa, se inclinó hacia mí y susurró: «Dios mío, pensé que estaba en una residencia de ancianos. ¿Qué hace aquí sola?» Me quedé atónita. El café en mi mano casi se derramó. «Residencia. ¿De qué habla Mercedes? Sigo viviendo sana en Madrid». Mercedes abrió los ojos tapándose la boca con la mano en señal de asombro. «¿De verdad? Pero su nuera, esa Elena, contó algo muy diferente a todo el vecindario». Un escalofrío me recorrió la espalda. Dejé la taza de café mirando directamente a los ojos de Mercedes. «¿Qué dijo de mí?» Mercedes dudó un momento, pero incapaz de contener su naturaleza chismosa, soltó una catarata de palabras. «Pues la semana pasada me la encontré en la peluquería. Se quejó mucho. Dijo que usted estaba senil, que vivía sola y sucia en Madrid y que insistía en mudarse aquí con ellos. Dijo que usted era... disculpe que lo diga, usó la palabra carga, y que no tenía bienes, que solo se aferraba a su hijo para pedirle dinero». Apreté las manos bajo la mesa hasta que las uñas se clavaron en mi piel. Resulta que a los ojos de los vecinos yo era una anciana chiflada, pobre y una carga. «Y no es todo», chasqueó Mercedes, moviendo la cabeza con desaprobación. También me preguntó por los trámites para ingresar a una persona mayor en una residencia pública. Dijo: «Señora Mercedes, ¿conoce a alguien en un asilo? Mi suegra está muy confusa. Me da miedo que queme la casa en cualquier momento. Quiero ingresarla allí por seguridad, porque mi casa es pequeña y no podemos tenerla». Mis oídos zumbaron. «Asilo, confusa, quemar la casa». Había guardado silencio durante 7 años. Había aguantado, me había retirado a un segundo plano. Había interpretado el papel de suegra generosa, pero discreta, solo para que mi nuera fuera a difundir mentiras tan horribles sobre mí. Resulta que no me estaban echando hoy. Habían estado planeando eliminarme de sus vidas desde hace mucho tiempo. Querían meterme en una residencia para librarse de mí y necesitaban crear la opinión pública de que yo era una anciana loca para justificar su acto de ingratitud. «¿Se encuentra bien, Isabel?» «¿Está pálida?», preguntó Mercedes con preocupación. Tomé una respiración profunda. El dolor en mí desapareció de repente, dando paso a una ira fría y aterradoramente lúcida. «Estoy bien, Mercedes». Me levanté, saqué un billete de 10 euros de mi cartera y lo dejé sobre la mesa. «Gracias por decirme la verdad. Ah, por favor, dígale una cosa al vecindario de mi parte». «¿Qué cosa?», preguntó Mercedes, perpleja. Me ajusté el cuello de la chaqueta, mirándola con ojos penetrantes. «Dígales que doña Carmen López sigue muy cuerda y que está a punto de darles una lección de modales a algunas personas». Salí de la cafetería, dejando a Mercedes con la boca abierta de asombro. Durante todo el camino de vuelta a Madrid no encendí la radio. Necesitaba un silencio absoluto. Los campos de girasoles pasaban a toda velocidad por la ventanilla.
Cada kilómetro que pasaba un poco del afecto que me quedaba se desvanecía. Cuando llegué a mi ático en el barrio de Salamanca, la zona más cara de Madrid, ya estaba anocheciendo. Mi piso, de 200 metros cuadrados, me recibió con un silencio elegante y un aroma a lirios frescos. No había gritos, no había desprecio, solo la libertad que había olvidado que poseía. No descansé. Fui directamente a mi despacho, aparté un cuadro al óleo de la pared, revelando la caja fuerte empotrada. Mi mano se deslizó sobre el teclado numérico. Tic, tic, tic. La pesada puerta de acero se abrió. Dentro no había oro ni joyas. Dentro estaba mi poder. Saqué una gruesa carpeta de tapa azul oscuro. En ella se leía claramente: expediente de propiedades, listado de poderes. Revisé cada página. Certificado de propiedad de la casa adosada en Triana, Sevilla. Certificado de uso de la tierra de la finca en Ávila. Contrato de préstamo de vivienda a título gratuito, con cláusula de revocación en caso de violación de la ética. Todo a nombre de Carmen López. Saqué mi pluma Montblanc del bolsillo. La punta de oro se deslizó sobre el papel, tachando la línea que decía: beneficiario Álvaro García, en el borrador de testamento que pensaba llevar al notario la semana siguiente. Álvaro, mi querido hijo, ¿temes que sea una molestia en tu vida? ¿Temes que sea una carga? ¿Quieres que desaparezca? Muy bien. Tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado particular, el señor Ramos. Aunque eran las 8 de la noche, él contestó de inmediato. Hola, doña Carmen, ¿hay algo urgente? Hola, señor Ramos, dije, mi voz tranquila pero fría como el hielo. Mañana por la mañana quiero que me prepare 3 documentos. Primero, revocación del derecho de uso gratuito de la vivienda en Sevilla. Segundo, corte de toda la asignación mensual transferida a la cuenta secreta de Álvaro. Y tercero, me detuve un momento mirando la foto de familia tomada, cuando Mateo cumplió un mes, que estaba sobre el escritorio. En la foto yo sonreía feliz, sosteniendo a mi nieto. Lentamente di la vuelta a la foto. Tercero, redacte una orden de desahucio. Quiero recuperar mi casa. Al otro lado de la línea, hubo silencio por unos segundos debido al shock, y luego respondió concisamente: entendido, señora. Lo haré de inmediato. Colgué el teléfono. Afuera de la ventana las luces de la calle de Madrid comenzaban a brillar intensamente. Esta noche dormiré muy bien, porque a partir de mañana ya no seré la suegra sumisa. Soy Carmen López y estoy empezando a reclamar mi vida. La luz de la mañana de Madrid inundó mi ático, iluminando las cortinas de seda gris plateado, pero no fue suficiente para disipar mi dolor de cabeza. Me giré suavemente tomando el teléfono de la mesilla. La pantalla se encendió con un montón de notificaciones: 18 llamadas perdidas. 5 mensajes nuevos de Álvaro. El último mensaje fue enviado a las 7 de la mañana. Has llegado bien, madre. No te enfades, Elena, solo se le fue la lengua. Ah, madre, ¿podrías transferirme 500 euros urgentemente? La factura de la luz de este mes es muy alta y aún no he cobrado. Miré el texto y mi corazón se encogió. Después de todo, ese niño seguía siendo mi hijo, el que llevé en brazos durante mis años más difíciles. Pero al leer de nuevo mi corazón se enfrió. La forma en que escribió transferirme 500 euros, tan a la ligera, como un hábito, como si el lazo entre madre e hijo ya no fuera afecto, sino solo un cable de cajero automático. Me reí una risa ronca y amarga. Ayer me pidió que desapareciera, hoy me suplica, como si nada hubiera pasado. A sus ojos, no soy una madre. Soy un cajero automático con sentimientos. Decidí cumplir mi promesa: desaparecer de verdad. Pero este smartphone parecía ponerme a prueba a propósito. Mi dedo tembloroso se deslizó sobre la pantalla, tocando accidentalmente la cámara, luego una página de noticias. Mi imagen apareció: una mujer de 67 años con el pelo canoso, los ojos hinchados, y mi corazón se encogió. Antes, cada vez que el teléfono fallaba, Álvaro siempre me ayudaba.
Déjame, madre, decía riendo y deslizando el dedo rápido como el viento. Ahora yo misma tenía que aprender a separarme de él. Finalmente encontré las palabras en rojo: bloquear a este número. Presioné. Se escuchó un suave clic. Álvaro bloqueado. Elena también. Exhalé. Una extraña sensación de alivio, como si acabara de cortarme una parte del cuerpo, doloroso, pero liberador. Me puse mi traje de seda gris, me maquillé con cuidado y tomé un taxi hasta el Banco Santander. El director de la sucursal Viaepo, Miguel, se alegró al verme. Doña Carmen, ¿qué pronto viene? Hoy viene a ingresar dinero a don Álvaro, de nuevo. Dejé mi tarjeta negra sobre el mostrador con voz serena. No, Miguel. Hoy vengo a cortar. Cancele la orden de transferencia automática de 1.500 euros mensuales a Álvaro. Bloquee la tarjeta adicional de Elena Rodríguez y transfiera todo el control de la cuenta a mi firma única. Miguel se quedó pasmado. ¿Está segura, señora don Álvaro? Solo estoy haciendo lo que él deseaba, le interrumpí sonriendo levemente. Él quería ser independiente. Ahora lo será de verdad. Dejé el banco y fui directamente a la oficina del señor Ramos, mi abogado. Me recibió con una expresión inusualmente seria. Sobre la mesa había una carpeta y un sobre marrón sellado con cuidado. Antes de firmar la orden de desahucio, necesita ver esto, dijo Ramos en voz baja. Esta mañana revisé los archivos de la Casa de Sevilla. Hay una transacción pendiente en el sistema. Abrí el sobre. Dentro había una copia de un contrato de garantía hipotecaria. Al leer la primera línea, la sangre se me heló. Prestatario Camila Beauty SL, monto 200.000 euros. Propiedad garantizada. Casa número 12. Calle Betis, Sevilla, avalista Carmen López. Al final de la página estaba mi firma, una caligrafía suave y familiar exactamente igual a la mía. Sentí que mis ojos se nublaban. No sabía si por las lágrimas o por la humillación que me inundaba. Ramos, susurré, nunca firmé esto. Estaba en Fátima ese día. No pude estar en Sevilla. Ramos asintió, su rostro mezclaba ira y lástima. Lo sé, es una firma falsa. Pero lo que me duele más es el testigo. Señaló las letras pequeñas al final de la página: testigo Álvaro García. Me quedé en shock. El aire en la habitación se hizo denso. El tic-tac del reloj avanzaba lentamente, cada segundo era como un corte. El hijo, en el que confiaba ciegamente, el que me tomó de la mano bajo la lluvia y prometió construir una casa para que no tuvieras que esforzarte más, ahora firmaba como testigo de una falsificación, ayudando a su esposa a hipotecar la casa que yo les había prestado. Si no hubiera venido aquí hoy, en unos meses, cuando Elena quebrara el banco, embargaría la casa, y yo lo perdería todo. Sentí que mi corazón se congelaba, pero en esa quietud, el dolor comenzó a transformarse en algo más, una lucidez cruel. ¿Quiere demandarlos por fraude?, preguntó Ramos en voz baja. Negué con la cabeza. No, una demanda es larga, y no necesito demostrar nada a nadie. Solo necesito que la justicia llegue a su lugar. Inhalé profundamente y dije con claridad cada palabra. Envié la orden de desahucio como estaba previsto. Y adjunte un documento urgente al director del banco que gestiona ese préstamo. ¿Qué documento, señora? Firmaré una declaración confirmando que la firma es falsa, exigiendo el bloqueo inmediato del préstamo y la ejecución anticipada de la deuda. Cuanto antes, mejor. Ramos asintió. Entiendo. Miré por la ventana. El sol de la tarde de Madrid bañaba los tejados rojos. Una ráfaga de viento pasó trayendo el olor a lavanda del balcón. Sonreí ligeramente, la sonrisa de una madre que fue echada a la calle y que ahora regresaba para tomar el control de su propia balanza. A mi nuera le gusta hacer negocios con dinero robado, dije en voz baja, casi para mí. Muy bien. Veamos cuánto dura su familia feliz, cuando una deuda de 200.000 euros se les caiga encima, sin tener una casa para garantizarla.
Afuera Madrid brillaba, y dentro de mí la llama latente de la justicia había comenzado a arder. Al volver a mi ático en Madrid, sentía que las fuerzas me abandonaban. La pesada puerta de madera se cerró, separándome del mundo ruidoso de afuera. Me dejé caer en el sillón de terciopelo, sintiendo el dolor sordo en mi espalda. Los 68 años no me permitían jugar a la guerrera por mucho tiempo. El dolor de cabeza de la mañana aún persistía, y la tristeza aún no sanada me hacía desear cerrar los ojos un momento. Alcancé la botella de aceite esencial en mi bolso, frotándola en mis sienes. La casa estaba demasiado tranquila. La tranquilidad de una persona mayor solitaria, pero hoy también olía a final. Iba a dejar el teléfono para descansar, pero la pantalla se encendió de repente. Una notificación de la aplicación del banco apareció rompiendo el silencio. Transacción denegada. Tarjeta adicional Elena Rodríguez. 420 € en supermercado El Corte Inglés. Entrecerré los ojos ante el número. 420 €. Seguramente fue a comprar alimentos orgánicos y vino para la cena de hoy la fiesta que planeaba para celebrar la inminente liberación del préstamo de 200.000 €. Suspiré dejando el teléfono sobre mi pecho. No necesitaba imaginar lo que estaba sucediendo. Elena nunca lleva efectivo. Depende completamente de esa tarjeta. A estas alturas debe estar paralizada en la caja, con el rostro rojo revolviendo su bolso, bajo las miradas indiscretas de la gente que hacía cola detrás. La humillación pública esa era el arma más dañina contra su orgullo. Apenas había cerrado los ojos unos minutos cuando el teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue una llamada. Era el señor Ramos. Contesté mi voz ronca por el cansancio. Diga, Ramos. Ya está todo listo, Carmen. La voz del anciano abogado sonaba agitada sin la calma de la mañana. Se encuentra bien, acabo de recibir una llamada del director del banco de la sucursal de Sevilla. La situación allí es un caos. Mi corazón se aceleró. A pesar de mi ira, mi instinto maternal me hizo preocuparme. ¿Qué ha pasado su hijo? Álvaro. Acaba de ser expulsado del banco por seguridad. Me levanté de golpe, el dolor de espalda punzante. Porque hizo algo estúpido, no estúpido sino pánico, relató Ramos. Fue a completar el proceso para la liberación del dinero del préstamo de su esposa. Pero cuando el empleado le informó que el préstamo estaba bloqueado por sospecha de firma falsa, perdió el control. Gritó, golpeó el escritorio exigiendo ver al director, afirmando que usted había firmado. Hasta que el director mostró su documento de denuncia, se derrumbó por completo. Lloró justo en el hall Carmen. Me quedé sin palabras. Álvaro lloró. Mi hijo de 40 años lloró en público no por arrepentimiento sino por miedo. El último salvavidas de la pareja había sido pinchado por mis propias manos. Lo entiendo, respondí tratando de mantener mi voz firme. Gracias, Ramos. Colgué. La habitación volvió a caer en el silencio, pero mi corazón estaba agitado. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, mis manos temblaban derramando agua sobre la mesa. Bebí todo para calmar mi ritmo cardíaco. No me alegraba ver a mi hijo acorralado, pero sabía que si no dolía una vez, esa infección de ingratitud nunca se curaría. Justo en ese momento mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no fue una vibración suave, sino continua. Ting, ting, ting. Una serie de mensajes del servicio de llamadas perdidas porque había bloqueado los números. Llamada perdida de Álvaro 12 veces. Llamada perdida de Elena 25 veces. La densidad de las llamadas indicaba que su pánico crecía exponencialmente. Seguramente en este momento acababan de llegar a casa y recibieron el último regalo del cartero, la orden de desahucio. Cansada dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No quería ver sus nombres, necesitaba dormir. Pero el teléfono no me dejó en paz. Volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido, no el de Álvaro ni el de Elena. Código de área de Sevilla.
Dudé un momento y luego presioné el botón de contestar, pero no dije nada. Al otro lado de la línea, una voz de mujer gritaba histéricamente con una rabia incontrolable. «¡Vieja loca! ¿Qué le ha hecho a mi hija?», era doña Consuelo, la madre de Elena, la que Álvaro declaró ser su verdadera familia. «¿Sabe que el banco acaba de llamar exigiendo embargar mi coche?», gritó su respiración agitada en el teléfono. «Elena tuvo la osadía de usar mi coche como garantía adicional. Ahora que usted bloquea el dinero, el banco me lo exige a mí. Llame al banco ahora mismo. ¿Quiere arruinar a toda la familia de su consuegra? ¡Mala persona!», me quedé atónita. Resulta que Elena no solo falsificó mi firma para hipotecar mi casa, sino que también arrastró a su propia madre a esta espiral de deudas usando su coche como garantía. Y ahora, con el grifo de mi dinero cerrado, el efecto dominó se había derrumbado sobre el modelo de familia de ellos. «Doña Consuelo», dije, mi voz débil pero gélida, «tiene razón en una cosa. Soy mala persona, pero mi maldad me la ha enseñado su hija». Colgué bruscamente. Desconecté el teléfono fijo. Apagué el móvil. La habitación se sumió en la oscuridad del atardecer. Me acurruqué en el sillón abrazando mis rodillas. Había ganado. Los había hecho perder el control haciendo que se atacaran entre ellos por dinero. Pero ¿por qué lloraba? En la luz tenue vi mi reflejo en el cristal de la ventana. Una anciana solitaria rica y que acababa de quemar la casa de su propio hijo. Una victoria triste, pero una victoria necesaria. Afuera, la noche de Madrid comenzaba a caer, ocultando los sollozos de una madre que se había visto obligada a madurar por segunda vez a los 68 años. La falsa tranquilidad terminó la mañana del tercer día. Estaba sentada junto a la ventana ajustando mis gafas para leer el periódico de la mañana cuando el timbre de mi ático sonó. No era un timbre educado, sino un golpe fuerte y repetido. ¡Bam, bam, bam! Miré la pantalla de la cámara de seguridad. Eran ellos, Álvaro y Elena. Habían conducido toda la noche desde Sevilla hasta Madrid. Pero al contrario de lo que pensaba que vendrían con una actitud de arrepentimiento, estaban frente a mi puerta con los rostros rojos de ira. Ropa arrugada, pelo despeinado, pero los ojos inyectados en sangre. Tomé una respiración profunda y abrí la puerta. Dejé la cadena de seguridad puesta solo, abriendo una rendija lo suficiente para ver sus caras. «Por fin abre, vieja», gritó Elena de inmediato sin siquiera saludar. «¿Está loca? ¿Sabe la humillación que me hizo pasar ayer en el supermercado?». Me quedé en silencio, mirando a mi nuera que me señalaba con el dedo. No le importaba si yo vivía o moría, solo le importaba su orgullo herido. «Madre», intervino Álvaro con voz quebrada por la rabia. «Explíquese, ¿por qué envió un documento al banco diciendo que no firmó el aval? Quiere matarme. El director del banco amenaza con llamar a la policía para arrestarme. Retire su declaración ahora mismo». Así que eso era. Vinieron a pedirme cuentas. En su mente egoísta, yo era la culpable por no querer seguir permitiendo su fraude. «Baja la mano, Elena», dije, mi voz gélida. «Y Álvaro, no grites. Los vecinos aquí son muy civilizados, llamarán a la policía». «No cambie de tema», siseó Elena volcando toda su amargura en cada palabra. «Ya está vieja, y Chochea firmó y lo olvidó». «Ahora, por favor, vuelva a firmar un documento de confirmación. Necesitamos el dinero hoy mismo para pagar a los proveedores. Si mi empresa quiebra, será culpa suya». Miré los dos rostros distorsionados frente a mí. Un sentimiento de asco subió por mi garganta. Quité la cadena de seguridad, abriendo la puerta de par en par. Pensaron que tenía miedo y se dispusieron a entrar. Pero levanté la mano sosteniendo una hoja de papel A4. ¿Quieren hablar de documentos? Muy bien. Levanté el papel frente a Álvaro. Era una copia de mi pasaporte con el sello de entrada y salida del país del día 15 del mes pasado, el día en que falsificaron mi firma. El día 15 yo estaba en Portugal de peregrinación. Explícame, Álvaro, ¿cómo volé a Sevilla a firmar y volví a Portugal?
Álvaro se quedó mudo. Su rostro cambió de rojo a gris pálido. Madre, tartamudeó. No vinieron a verme. Vinieron a obligarme a seguir encubriendo su fraude, dije mirando directamente a los ojos de mi hijo. No retiraré la denuncia. Y no firmaré nada. Lo que hicieron, lo asumen. ¿Usted se atreve? Elena temblaba de rabia, pero también de miedo. Váyanse, señalé el pasillo. No me obliguen a llamar a seguridad. Cerré la puerta de golpe. El sonido seco del cerrojo. Afuera escuché a Elena maldecir y a Álvaro golpear la pared con impotencia. Me apoyé contra la puerta, mi corazón latía fuerte pero sin arrepentimiento. Miré la pantalla de la cámara observando lo que harían a continuación. No se fueron de inmediato. Se quedaron en el pasillo con una desesperación extrema. Álvaro se agarraba la cabeza. Estamos perdidos, cariño. Si el banco nos demanda, iré a la cárcel. ¿De dónde sacaremos el dinero para compensar el contrato ahora? Elena caminaba de un lado a otro mordiéndose las uñas. De repente, sus ojos se iluminaron. Sacó su teléfono. «Llama a mi madre», dijo Elena rápidamente. «Ella tiene sus ahorros de jubilación y algunas tierras en el pueblo. Ella me quiere, más seguro que nos salvará». Contuve la respiración escuchando a través del altavoz de la cámara. «Tut, tut». Elena puso el altavoz. «Hola, madre, sálvame». Elena rompió a llorar tan pronto como la otra parte contestó. La voz de doña Consuelo, la consuegra elegante, resonó, pero no con su tono dulce habitual, sino estridente y llena de ira. «¿Salvar qué? Yo te estoy buscando para pedirte cuentas». Elena se quedó atónita. «Madre, ¿qué dice? Estoy en problemas». «Tus problemas me dan igual», gritó doña Consuelo por el teléfono. «Mi coche. Me dijiste que necesitabas los papeles para un trámite rápido, y resultó que lo hipotecaste como garantía adicional para el préstamo. El banco me acaba de enviar una orden de embargo de mi coche. Los vecinos se están riendo de mí, madre». «Lo siento, pero eso lo arreglamos luego», suplicó Elena. «Préstame 50.000 euros para pagar las deudas urgentes, si no Álvaro irá a la cárcel». «No hay dinero ni nada», cortó doña Consuelo sin piedad. «Soy vieja, ese dinero es para mi jubilación. Te dije que te casaras con un hombre rico para yo poder disfrutar, no con un pelagatos que ahora me arrastra al barro». Álvaro estaba al lado escuchando cada palabra. Un pelagatos. Así lo llamaba su verdadera familia. «Madre, soy tu hija», sollozó Elena. «Deja de quejarte», la voz de doña Consuelo era fría. «Me está subiendo la tensión. No vengas a mi casa a causarme más problemas. Arréglatelas tú sola». Clic. El sonido seco de la llamada terminada resonó. El pasillo del edificio cayó en un silencio sepulcral. Elena sostuvo el teléfono paralizada como una estatua de piedra. Acababa de ser rechazada sin piedad por su propia madre, de la que siempre se había jactado, la que dijo que lo hacía mejor que mi suegra en cuanto tocaron sus intereses. ¿Y Álvaro? Se deslizó lentamente hasta el suelo apoyándose en la pared. Su mirada estaba perdida en el vacío. La frase que él mismo pronunció resonó en mis oídos y seguramente en su cabeza. «Mi suegra es mi verdadera familia, y tú, desaparece de mi vida ya». Ahora, en la adversidad, la otra familia lo había echado a la calle para proteger un coche, y la madre a la que echó estaba detrás de esta puerta presenciándolo todo con dolor. Miré a mis dos hijos, uno de sangre, el otro político, sentados en el frío suelo del pasillo, patéticos y solos. Lo habían perdido todo: dinero, casa, y su fe ciega en valores ilusorios. Apagué la pantalla de la cámara. No abrí la puerta. Esta lección aún no había terminado. El rechazo de doña Consuelo era solo la primera bofetada que la vida les daba. Me quedé dentro de la puerta con la mano aún sobre el cerrojo frío. Afuera, en el pasillo, el llanto de Elena había cesado, reemplazado por un silencio pesado. El silencio de aquellos que han tocado fondo y se dan cuenta de que no hay cuerda a la que agarrarse. Miré el reloj. Habían pasado 15 minutos desde que doña Consuelo colgó. Tomé una respiración profunda, secando la lágrima de debilidad que había caído por mi mejilla.
Soy una madre, pero hoy tengo que ser la jueza. Giré el cerrojo. ¡Clac! La puerta se abrió. Álvaro y Elena levantaron la vista sobresaltados. Parecían más miserables que nunca. Álvaro sentado en el suelo apoyado en la pared, la corbata desatada, los ojos rojos. Elena con el maquillaje corrido, el rímel manchado en las mejillas, los ojos hinchados por el rechazo de su madre. Al verme, Álvaro intentó levantarse, intentó empezar a rogar, pero levanté la mano indicándole que se detuviera. No digan nada, dije, mi voz tranquila pero autoritaria. Y no se queden sentados ensuciando el pasillo de mi casa. Le arrojé a Álvaro un paquete de pañuelos. Límpiate la cara. Arréglate la ropa. Miré el reloj. En 1 hora os espero en la cafetería junto al estanque del Parque del Retiro. No quiero hablar dentro de casa, hay demasiada tensión. Dicho esto, volví a cerrar la puerta sin darles oportunidad de entrar ni un paso. Eran las 3 de la tarde en punto. Estaba sentada en una mesa al aire libre de la cafetería, con vistas al estanque azul del Retiro y al Palacio de Cristal a lo lejos. El viento otoñal de Madrid era fresco. Las hojas amarillas comenzaban a caer, un paisaje idílico, en contraste con el estado de ánimo de los que estábamos allí. Álvaro y Elena llegaron 10 minutos antes. Tímidamente acercaron las sillas y se sentaron frente a mí. Ya no había aires de superioridad ni arrogancia. Ahora eran solo 2 deudores frente a su mayor acreedor. Pedí una taza de té para mí y nada para ellos. «Madre», empezó Álvaro con voz temblorosa. «Lo siento, sé que fui un miserable. Escuché a mi esposa, fui débil». Elena se sentó a su lado con la cabeza gacha, las manos agarradas entre sí pálidas. Ya no se atrevía a culpar a su marido porque acababa de probar la amargura de ser abandonada por su propia familia. «No se disculpen», dejé la taza de té. «Vuestras disculpas ahora valen muy poco. Solo salen porque tienen miedo de ir a la cárcel y miedo de perder dinero». Saqué 3 sobres gruesos de mi bolso y los puse uno por uno sobre la mesa de cristal. Clac, clac, clac. 3 sonidos secos resonaron en el espacio tranquilo. «Hoy no vine a escuchar explicaciones», dije. «Vine a mostrar la verdad. Las verdades que han ignorado o que os han cegado durante los últimos 7 años». Empujé el primer sobre hacia Álvaro. «Ábrelo». Álvaro abrió el sobre temblando. Dentro estaba el certificado de propiedad de la Casa de Sevilla. «Lee en voz alta el nombre del propietario», ordené. Carmen López, leyó Álvaro con voz apenas audible. «Exacto», asentí. «No es Álvaro y su madre a medias. No es la casa del marido. Es mi casa, 100% de mi dinero». Guardé silencio para que tuvieras dignidad ante tu esposa, para que Elena pensara que eras un hombre exitoso. Pero usaste esa misma dignidad para echar a la dueña de la casa a la calle. Elena miró el papel, su rostro estaba lívido. Se dio cuenta de que había vivido en una gran ilusión durante todos estos años. Empujé el segundo sobre hacia Elena. «Tu turno, ábrelo». Elena tomó el sobre como si fuera una bomba. Dentro había un fajo de extractos bancarios. «Es el estado de cuenta de tu marido de los últimos 5 años», dije. «Siempre me has llamado pobre tacaña cursi. Te enorgullecías de que tu marido ganaba dinero, te daba una vida de lujo y el niño iba a un colegio internacional». Elena pasó las páginas. Pago de matrícula, transferencia de Carmen López. Gastos de parto en clínica privada. Transferencia de Carmen López. Compra de coche, transferencia de Carmen López. «Mira bien», señalé el resumen. «El sueldo de tu marido apenas cubría la gasolina y el café de la mañana. Toda esa vida glamurosa que has disfrutado desde el bolso, que llevas hasta el colegio de Mateo, todo era dinero de esta anciana pobre». Elena soltó los papeles. Miró a Álvaro con una conmoción extrema. Su ídolo se había derrumbado. Su orgullo se hizo añicos. Se dio cuenta de que no era una dama de alta sociedad, sino una gran parásita. «Me has mentido»,
susurró Elena, las lágrimas brotando. Dijiste que eras el director. Dijiste que tu madre dependía de ti. No te mentí, Álvaro. Se golpeó la cabeza contra la mesa sollozando. Porque exigías demasiado, querías ser como tus amigas, querías que tu madre te respetara. Tuve que pedirle dinero a mi madre para tapar tu pozo sin fondo. Ya basta. Golpeé la mesa con la mano. Ambos se callaron. No me importa quién mintió a quién. Solo me importa el resultado de hoy. Puse mi mano sobre el tercer sobre. Este era el más delgado, pero el más pesado. Aquí dentro está la denuncia a la policía económica por falsificación de firma junto con la prueba pericial. Álvaro y Elena contuvieron la respiración. Sus rostros se quedaron sin color. ¡Madre! Álvaro se deslizó de la silla, arrodillándose en el frío suelo de la cafetería. No la presente. Se lo ruego. No quiero ir a la cárcel. ¿Qué será de Mateo si sus padres van a la cárcel? La mención de Mateo me hizo sentir un nudo en el estómago. El niño era inocente. Pero si cedía ahora nunca madurarían. Levántate, grité. No uses al niño para chantajear mis sentimientos. Álvaro se levantó torpemente con la cara llena de lágrimas y mocos. No presentaré esta denuncia de inmediato, dije lentamente. Sus ojos se iluminaron con un rayo de esperanza, pero enfaticé. Tengo una condición, y esta es vuestra única opción. Saqué algo de mi bolsillo. No era dinero ni documentos. Era una llave vieja y oxidada. Puse la llave sobre los 3 sobres. ¿Qué es esto?, preguntó Elena temblando. Es la llave de mi antiguo estudio en el barrio obrero de Vallecas, en el sur de Madrid, la zona más humilde. Es un piso de 30 metros cuadrados, sin lavavajillas, sin aire acondicionado, y los vecinos son obreros. Miré fijamente a los ojos de mis 2 hijos malcriados. Ya vendí la casa de Sevilla. El trámite se completó esta mañana. El dinero de la venta lo usé para pagar por completo la deuda de 200.000 euros al banco para que no tengan que ir a la cárcel. Álvaro se quedó boquiabierto. Madre, vendió la casa, ¿y dónde vamos a vivir? Señalé la llave vieja. Ese es el único lugar que os ofrezco, gratis. Pero solo eso. A partir de mañana mi voz se endureció. Os mudáis allí. Álvaro, buscarás trabajo, el que sea, incluso fregar platos o cargar cajas para mantener a tu esposa e hijo. Y Elena, aprenderás a ir al mercado a cocinar, a lavar a mano y a vivir la vida de una persona normal. Pero 30 metros cuadrados no son suficientes para vivir, exclamó Elena en pánico. Si es suficiente o no depende de vosotros. Me levanté tomando mi bolso. Antes crié a Álvaro en una habitación de solo 15 metros cuadrados y creció para ser un hombre. Solo cuando olvidó sus orígenes se volvió tan cobarde como hoy. Miré a Álvaro por última vez. Me pediste que desapareciera. Ya desaparecí de mi papel de banco. Ahora te devuelvo el derecho a ser el verdadero jefe de tu familia. Demuéstrale a tu esposa que eres un hombre, no con mi dinero, sino con tu sudor. Me di la vuelta y me fui. Madre, ¿a dónde va?, me llamó Álvaro con voz llena de miedo. Me detuve, pero no me giré. Voy a buscar la vida de Carmen López. Ah, esa llave. Si os parece cursi y no queréis quedaros, tiradla. La calle es muy grande. Caminé bajo la luz del atardecer de Madrid. El viento levantó mi chaqueta, llevándose consigo una sensación de alivio infinito. Detrás de mí, mis 2 hijos grandes se quedaron mirando la llave oxidada, el último salvavidas y también la primera lección de vida. Dejé el Parque del Retiro cuando los últimos rayos de sol se habían escondido tras los viejos robles. No miré hacia atrás, pero sabía que el peso de 1000 kilos sobre mis hombros se había desvanecido. Les había lanzado el último salvavidas áspero, tosco, pero suficiente para que no se ahogaran en el mar de deudas que ellos mismos habían creado. Al volver a mi ático, lo primero que hice no fue descansar. Llamé a un servicio de limpieza. La antigua habitación de Álvaro, que había conservado intacta durante 10 años como un santuario de recuerdos, fue vaciada.
los diplomas amarillentos, los modelos de juguetes, la ropa vieja, todo fue a la caridad. El olor a humedad fue reemplazado por el de pintura nueva. La habitación se convirtió en una sala de lectura con estanterías de pino sencillas, un sillón tapizado en azul y una luz amarilla cálida. Por primera vez en muchos años ya no sentía la sombra de mi pequeño hijo acechando en la casa. Realmente lo había soltado. En el sur de Madrid, en el ruidoso barrio de Vallecas, mis hijos también comenzaron su vida real. El sistema de seguridad me avisó la llave vieja había sido utilizada. Podía imaginar a Elena con sus tacones de marca subiendo 4 tramos de escaleras llenas de chicle, tapándose la nariz por el olor a comida frita. El piso de 30 metros cuadrados, donde el salón era también el dormitorio, seguramente lo recibió con una asfixiante falta de espacio. 3 días después, la noticia del colapso del empresario Álvaro llegó a mí. La etiqueta de director general que se había autoimpuesto resultó ser una capa de pintura fina que se desprendió tan pronto como verificaron sus antecedentes. Ninguna empresa contrató a un hombre de 40 años acostumbrado solo a dar órdenes pero sin habilidades reales. Finalmente, se humilló y aceptó un trabajo nocturno, cargando cajas en un almacén de supermercado en las afueras con un sueldo de 1.100 euros, exactamente la cantidad que solía gastar en una sola noche de copas. Una semana transcurrió en silencio hasta que el teléfono sonó. Era Elena. Su voz sonaba distorsionada, y detrás se oían bocinas de coche y llantos de niños. Madre, la lavadora aquí está rota. ¿Podría llamar a un técnico o darnos 200 euros para comprar una nueva? Mis manos se van a destrozar de tanto lavar ropa. Yo estaba podando rosas en el balcón y respondí con calma. Elena, ¿recuerdas la llave que te di? Viene con responsabilidades. Si la casa está rota, el dueño la repara. Yo no soy un centro de soporte técnico, pero no tenemos dinero. Entonces lava a mano, dije en voz baja, mi voz suave como el viento. Antes mi madre y yo lavábamos a mano toda la vida. El agua fría te ayudará a despertar. Colgué. La lección de la independencia nunca viene de los libros, sino de las veces que tienes que lavar la ropa con tus propias manos desnudas. Ese fin de semana, Álvaro trajo a Mateo de visita. El niño estaba más delgado, con una camiseta sencilla, pero sus ojos brillaban. Se abalanzó sobre mí susurrando: Abuela, la casa nueva es pequeña, pero papá me cuenta historias todas las noches. Mamá llora mucho, pero ayer cocinó huevos revueltos un poco quemados, pero estaban ricos. Abracé a mi nieto, una lágrima cayó sobre su hombro. No hay mal que por bien no venga. Cuando el brillo material desapareció, se vieron obligados a aprender a ser padres de verdad. La pobreza les estaba enseñando lo que mi dinero les había quitado inadvertidamente: el valor del esfuerzo. Viendo que todo se estabilizaba, me concedí un nuevo comienzo. Me inscribí en clases de tango, una pasión que dejé incompleta en mi juventud. Miércoles por la tarde, la sala de baile estaba inundada de sol. Llevaba un vestido rojo vino y mis zapatos de tacón de punta. El sonido del bandoneón comenzó suave y cautivador. El profesor de baile, un hombre de unos 40 años, alto y delgado, me tomó la mano y sonrió. Relájese, doña Carmen. Deje que sus pies la guíen. Seguí el ritmo. 1, 2, 3. Giré mi vestido rojo ondeando como un pétalo. La luz del sol se reflejaba en el gran espejo, haciendo que la habitación brillara. Me sentí un poco mareada, pero pensé que era solo por la falta de sueño. El médico me había dicho que necesitaba operarme pronto. El tumor crecía día a día. Pero ¿cuándo tuve tiempo para la debilidad? Aún tenía trabajo por hacer, tenía hijos que necesitaban ver la lección de mi propia vida. La música se hizo más intensa. Levanté la cabeza, la espalda recta, mis labios sonriendo ligeramente. Y entonces, un paso en falso. Un dolor agudo como una puñalada me atravesó el pecho.
La música se distorsionó como si viniera del fondo de un pozo. «Doña Carmen, ¿qué le pasa?», gritó alguien lejos. Me sentí caer. El vestido rojo se extendió sobre el suelo de madera como una flor marchita. Al abrir los ojos, el fuerte olor a antiséptico llenó mis pulmones. El techo blanco era cegador. El monitor emitía un bip, bip, constante. Un joven médico estaba junto a la cama con una mirada seria. «¿Ha despertado doña Morales? Tuvimos suerte de que la trajeran a tiempo». Intenté levantarme, pero todo mi cuerpo estaba agotado. ¿Qué me pasó? El médico revisó mi historial suspirando. «Usted lo sabe. El tumor cerebral ha estado presionando el nervio motor. Le advertimos hace 3 meses. ¿Por qué canceló la cirugía hace 3 meses? Sí, justo cuando recibí los resultados». El médico dijo: «Si no la operamos podría perder la movilidad en cualquier momento». Recuerdo claramente la sensación de frío al firmar el aplazamiento de la cirugía. Pero tenía que hacerlo. No podía estar en la mesa de operaciones cuando mis hijos aún no sabían cómo vivir sin mí. Miré el techo, mi voz se hizo ronca. No podía operarme entonces. Tenía una casa que limpiar, unos hijos que necesitaban aprender a valerse por sí mismos. El médico se quedó en silencio y luego dijo en voz baja: «Ahora no tiene otra opción. Debemos operarla mañana por la mañana». Asentí cerrando suavemente los ojos. Una sensación de serenidad se extendió por mi pecho. «Ahora está bien», susurré. «Pase lo que pase. Ya no se morirán de hambre». Oculté mi enfermedad para enseñar a mis hijos la última lección de mi vida. Mi crueldad resultó ser otra forma de amor, un amor tan fuerte que se atrevió a elegir la muerte para obligar a otros a vivir de verdad. Afuera de la ventana, la lluvia comenzaba a caer sobre Madrid. Pero dentro de mí, la tormenta ya había pasado. El amanecer aún no había llegado. El pasillo del Hospital de Madrid estaba frío y olía fuertemente a éter. Yo estaba en la camilla siendo empujada por una enfermera a lo largo del largo pasillo que conducía al quirófano. Los sedantes comenzaban a hacer efecto, haciendo que mis párpados pesaran. En mi aturdimiento me sentía muy ligera. Lo había arreglado todo, mis bienes estaban en un fondo fiduciario para mi nieto, la casa vendida para pagar las deudas de mi hijo. Si no despertaba hoy, al menos me iría como una madre que había cumplido su deber, no como una anciana que se llevaba el resentimiento a la tumba. La puerta del quirófano se abrió. La brillante luz de la sala de operaciones me cegó. Cerré los ojos murmurando una última oración, al mismo tiempo en el almacén de Vallecas. Álvaro estaba cargando pesadas cajas de leche en un camión. El turno de noche acababa de terminar, el sudor empapaba su uniforme azul oscuro. El teléfono en el bolsillo del pantalón vibró fuertemente. Se secó las manos en el pantalón y contestó. Su voz era ronca por el cansancio y el polvo. «Diga, soy yo». «Hola, le llamamos del Hospital Central de Madrid», dijo la voz de la enfermera con urgencia. «¿Es usted familiar de doña Carmen López?» El corazón de Álvaro dio un vuelco. El nombre madre que había evitado durante semanas de repente le infundió un miedo vago. «Sí. Sí, soy su hijo». «¿Qué pasa? Su madre está siendo llevada de urgencia al quirófano. Un tumor cerebral presiona un nervio. La situación es crítica. El médico requiere que un familiar esté presente de inmediato para firmar el consentimiento de riesgos». La caja de cartón en las manos de Álvaro cayó al suelo. ¡Plaf! Las cajas de leche se rompieron, salpicando sus viejas botas de trabajo. 4 horas después. Desperté aturdida en la sala de recuperación. La primera sensación fue un dolor punzante en la parte superior de mi cabeza que se extendía hasta la nuca. Mi garganta estaba seca como un desierto. Intenté abrir los ojos. La primera imagen que vi no fue el techo blanco, sino 2 figuras sentadas con la cabeza gacha junto al borde de la cama. Eran Álvaro y Elena. Todavía llevaban puesta su ropa de trabajo.
Álvaro con el uniforme del almacén manchado de leche. Elena con una camiseta barata, el pelo recogido a toda prisa sin maquillaje, mostrando sus pecas y ojeras. Al escuchar mi movimiento, ambos se sobresaltaron y levantaron la cabeza. Madre Álvaro se acercó tomando mi mano llena de tubos de suero. Su voz se quebró, las lágrimas cayeron empañando su rostro demacrado. Ha despertado, gracias a Dios ha despertado. Elena estaba a su lado, sus manos entrelazadas, llorando en silencio. No se atrevía a acercarse, solo. Me miraba con una mezcla de arrepentimiento y miedo. El cirujano entró en la habitación mirando a mis dos hijos con severidad. La cirugía fue un éxito, pero la señora necesita mucho tiempo para recuperarse. Me sorprende mucho. ¿Qué clase de hijos son para dejar que su madre soporte un tumor durante 3 meses sin tratamiento? Ella insistió en posponer la cirugía, diciendo que aún no había terminado sus asuntos en casa. Si hubiera llegado una semana más tarde, ni los ángeles la habrían salvado. Álvaro se quedó petrificado. Se giró para mirarme, sus labios temblaban. Madre, sabía de la enfermedad hace 3 meses, cuando vino a Sevilla, cuando la eché. Asentí débilmente con una sonrisa tenue. Sí, iba a bajar para daros la noticia y el dinero antes de ingresar, pero estaban muy ocupados. Álvaro se arrodilló en el suelo del hospital. Apoyó la cabeza en el borde de la cama sollozando como un niño. El llanto del arrepentimiento tardío. Se dio cuenta de que mientras él estaba absorto en su falso orgullo, mientras su esposa estaba absorta en artículos de lujo, su madre estaba luchando en silencio contra la muerte para limpiar el desorden que ellos mismos habían causado. Elena se acercó. No dijo nada, tomó en silencio el cuchillo de pelar fruta de la mesa. Sobre la mesa había una bolsa de naranjas de Valencia. Las mismas naranjas que yo había comprado en el mercado de Triana, las que ella había llamado basura molestia. Las manos de Elena ahora estaban más ásperas, sus uñas cortas, la punta de sus dedos pelada por el contacto constante con el detergente. Sostuvo la naranja, pelando con movimientos torpes pero cuidadosos. Separó cada gajo, quitando toda la parte blanca, y tímidamente lo acercó a mi boca. «Coma, madre», dijo Elena en voz baja, las lágrimas cayendo sobre mi mano. «Las naranjas están muy dulces, madre. Yo siento haberlas despreciado». Miré el gajo jugoso y luego a los ojos de mi nuera. La mirada arrogante y aguda de antes había desaparecido, reemplazada por la sumisión de alguien que había probado el sabor amargo de la vida. Abrí la boca aceptando el gajo de naranja. El sabor dulce y refrescante se extendió por mi lengua, quitando el amargo sabor de la anestesia. «Está muy dulce», susurré. «Gracias». Solo esa frase hizo que Elena rompiera a llorar, cayendo sobre mis piernas. Los muros de la arrogancia y los prejuicios se habían derrumbado por completo. No por dinero, sino por la vida y la muerte. 6 meses después. Estaba sentada en un banco largo en el Parque del Retiro, disfrutando del sol de otoño de Madrid. Mi pelo había vuelto a crecer corto pero denso, con canas pero fuerte. A lo lejos vi a Álvaro acercarse. Llevaba a Mateo de la mano. Álvaro ahora había sido ascendido a jefe de almacén gracias a su diligencia y honestidad. Estaba más delgado, más moreno, pero su sonrisa era más radiante y segura que nunca. Ya no era el falso director que vivía del dinero de su madre, sino un hombre trabajador y honesto. Elena no vino. Estaba ocupada en casa recibiendo trabajo a destajo. Ya no soñaba con abrir un spa, sino que aprendía a contentarse con lo que ganaba con sus propias manos. Álvaro se sentó a mi lado, dándome una caja de flan. Lo hizo, Elena madre sonrió. Practicó con su receta hasta que le salió bien. Esta vez le aseguro que no es healthy, tiene todo el azúcar y la leche que le gusta. Abrí la caja. El flan estaba un poco torcido, no tan liso como el mío, pero el olor era idéntico. Madre dudó a Álvaro tomando mi mano. La semana que viene es su cumpleaños.
Queremos invitarla a cenar. El piso es pequeño, caluroso, no tiene aire acondicionado, pero es nuestra casa. Se detuvo un momento y luego me miró directamente a los ojos con una súplica sincera. ¿Podría venir a vivir con nosotros? No para que nos mantenga, sino para que yo pueda cuidarla. No quiero que esté sola. Miré a mi hijo. Esta propuesta la había esperado durante toda mi vida como madre. Sonreí dando un suave golpecito en su mano áspera. Iré a la cena de cumpleaños, dije. Tengo muchas ganas de probar la mano de Elena en la cocina. Los ojos de Álvaro se iluminaron. Entonces se mudará, negué, con la cabeza suave pero firmemente. No, hijo mío. La sonrisa de Álvaro se apagó. Estaba decepcionado. Porque aún no me ha perdonado, te perdoné. Te perdoné desde el momento en que lloraste en el hospital, miré el lago brillante. Pero hijo, el amor más hermoso es cuando tenemos distancia. Tenéis vuestro propio hogar, aunque sea pequeño, es vuestro reino. Yo también tengo mi vida. Señalé la pista de baile al aire libre en la esquina del parque, donde la música de tango sonaba suavemente. Me volví a apuntar a clases de baile. Y la semana que viene tengo una cita para viajar a Portugal con mis amigas. Estoy muy ocupada, no tengo tiempo para meterme en vuestras cosas. Álvaro me miró atónito por un momento y luego se echó a reír. La risa de la comprensión y el respeto. Lo entiendo, se inclinó y me besó en la frente. Mi madre es realmente genial. Vete, le di un suave empujón. Vete con tu esposa e hijo. Y recuerda bien, nunca dejes que nadie te eche de tu propia vida. Álvaro asintió llevando a Mateo hacia la puerta del parque. El niño se giró para despedirse de mí con la mano. Adiós, abuela. Recuerda venir a comer flan. Le devolví el saludo. Cuando las espaldas de mi hijo y nieto desaparecieron tras los robles, me levanté ajustando el pañuelo de seda en mi cuello. La música de tango sonó con melodía. Mi suegra es mi verdadera familia, la frase que una vez me destrozó el corazón, ahora se fue volando como una brisa. No necesitaba competir por el puesto de familia con nadie, porque había encontrado el lugar más importante, soy Carmen. Caminé hacia la pista de baile, mis pies se deslizaron ligeramente. El sol de la tarde de Madrid tiñó mi pelo canoso de oro, y en mis labios floreció una sonrisa orgullosa, la sonrisa de una mujer que había pasado por la tormenta para encontrar la verdadera paz. Al mirar atrás, desde una madre rechazada en Sevilla hasta la mujer que baila bajo el sol de la tarde en Madrid, me doy cuenta de una cosa. A veces soltar es la forma más profunda de amar. Solía pensar que sacrificarlo todo, aguantar en silencio la ingratitud, era proteger a mis hijos. Pero no, la llave vieja y el pequeño piso que le di a Álvaro fueron en realidad el regalo más valioso de su vida. Mi propia crueldad les devolvió la dignidad y la capacidad de capear el temporal, algo que mi dinero les había robado inadvertidamente. Nosotras, las que hemos vivido más de media vida, a menudo tememos convertirnos en una carga, tememos la soledad. Pero amigas mías, nunca olvidéis que antes de ser madres abuelas, somos nosotras mismas. No permitáis que nadie, ni siquiera vuestros hijos, os valoren por la utilidad de vuestros bienes. Mantened firmemente vuestra propia llave en sentido literal y figurado. Vivir felices, sanas y ser autónomas, ese es el apoyo más sólido para nuestros hijos y nietos en el futuro. ¿Y usted, alguna vez se ha sentido que está desapareciendo en su propia familia? Espero que la historia de Carmen hoy sea una palmadita suave, dándole un poco de coraje para encontrar su propia alegría. El tiempo empieza a refrescar. Recuerden abrigarse y no olviden tomar sus medicinas a tiempo. Su salud es el bien más valioso, no la descuiden como yo antes. Gracias por escuchar mis pensamientos. Nos vemos en las próximas historias donde compartiremos sentimientos que nunca es tarde para expresar.